Hashem desea una nación unificada. Por eso es esa importancia de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y no puede ser subestimada este mandamiento, esta mitzvah, Ve'ahavta lereja kamoja. Amarás al prójimo como a ti mismo. Amar a nuestros hermanos es el requisito previo para elevar nuestros rezos, para elevar nuestras tefilot, para que sean aceptadas. Con el esfuerzo unificado de Klal Israel, las personas que se congregan, que proclaman Hashem es nuestro rey, nosotros somos sus servidores. Merecemos que Hashem acepte fácilmente nuestras tefilot. El Likutei Maharig, Rav Yosef Colón, dice que ese concepto de aceptar sobre nosotros mismos el precepto de mitzvah de Ve'ahavta lereja kamoja, amarás al prójimo como a ti mismo, nos prepara para los rezos diarios, ¿sí? Los cabalistas de hecho escriben y afirman que a los efectos de que nuestras tefilot se eleven hacia el Shamaim, hacia los cielos, sin obstáculos, nosotros somos solicitados a actuar en una forma ferviente, sin un nivel de dedicación y de súplica a Hashem. Si los rezos de nosotros no son palpados por el corazón, se asemeja a esa alegoría de un misil cargado que no puede despegar de su base de lanzamiento, ¿sí? Porque le falta combustible. Aquí a alguien le podría surgir la pregunta de cómo puede uno cumplir la mitzvah de Ve'ahavta lereja kamoja, amarás al prójimo como a ti mismo, si alguien nos ha causado daño. ¿Cómo puede una persona superar la enemistad natural hacia alguien que la ha atacado? Entonces, la pregunta sería: ¿te enojarías contigo mismo si te hubieras causado daño por ti mismo? Esta respuesta a esta pregunta desnaturaliza el tema referente a la mitzvah, a ese precepto. Cuando decimos que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nos figuramos que el otro es parte de nuestra identidad superior, la nación que realmente se considera como un ente unido, sabiendo por supuesto que todos somos unos y que hacemos parte de un clan. Entonces, ¿te enojarías contigo mismo si te hubieras causado daño por ti mismo? ¿Te enojarías contigo mismo si lo hubieras hecho a propósito? Debemos tener presente siempre que es un privilegio rezar a Hashem, nuestro Creador. El Rambam, refiriéndonos a Rav Moshe ben Nachman, dice que el propósito de rezar es proclamar que somos servidores de Hashem. Debemos concentrarnos en la mitzvah de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos cuando comenzamos a rezar. Podemos beneficiarnos de la tefilá si permanecemos atentos, conscientes de que estamos dirigiéndonos a Hashem. Prestamos la atención debida para enunciar las palabras que vamos a decir en nuestras tefilot de forma apropiada. Por ejemplo, a veces olvidamos como el decir por favor, gracias, de ser agradecidos por las bendiciones que nos fueron dadas, ¿sí? Y esto incrementa nuestra toma de conciencia, nos enseña a apreciar los regalos que recibimos. Digamos, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito seas tú Hashem, nuestro Dios, Rey del universo. Esta es una frase en la que la mayoría estamos familiarizados con esta parte de las verajot. Así comienzan las mayorías de las verajot, de las bendiciones. Y podría decirse que estamos demasiado familiarizados con estas palabras y algunos no les prestan la atención debida. Entonces, cuando no se presta suficiente atención a las cosas con las que estamos familiarizados, se pierde la importancia y la conciencia de esas palabras. Baruch atah Hashem se traduce generalmente como bendito seas tú Hashem Dios. Ahora, ¿pero qué significa eso? ¿Estamos bendiciendo realmente al Creador? ¿Acaso Dios requiere nuestra bendición? Bueno, esto es una pregunta que ha sido demasiado discutida por los Rishonim, que son las autoridades rabínicas legales posteriores a la edición del Talmud Bavli, que se designaron con el nombre de primeros. Y este tema se ha discutido realmente con detenimiento, ¿sí? Cuando alabamos al Creador
por esa virtud, atestiguamos que el Creador creó el universo entero, ¿sí? Y que continúa manteniéndolo constantemente. Entonces no es cualquier alabanza al decir esas palabras. Cuando recitamos la Berajot nos hacemos acreedores a que el Eterno, de bendito nombre, nos conceda su omnipresencia de forma benévola. Esto nos lo enseñaron siempre, ¿sí? Hashem aguarda a las plegarias de las personas rectas. Cuando decimos una verajá, una bendición, aumentamos el flujo de las bondades provistas por Hashem a este mundo. De hecho, la palabra verajá implica a las ideas de multiplicación, la idea de incremento. Así que una verajá, una bendición, es algo totalmente destinado para nuestra propia bendición, de ninguna manera para beneficio del Creador, de Hashem. A alguien que no recita una verajá está en un determinado sentido robando al Creador esa bendición, en vez de reconocer que el Eterno es la única fuente de toda bendición, proveedor de todas nuestras necesidades. Ese individuo que no recita una verajá, por ejemplo, antes de comer, está atribuyendo sus éxitos a sí mismo o a otro intermediario, no sé, a su jefe, al que le dio trabajo, al que le consiguió su empleo, pero no al Creador. Por eso es importante. Entonces, a veces, cuando alguien está haciendo teshuvá y llega al punto en el que se le viene que si reconoce al Creador como su proveedor y es capaz de decir que sí, pero resulta que no recita las verajot, está mintiendo además en la teshuvá que está haciendo, porque no conoce ni siquiera el mal habitual, ese de no reconocer al Creador como su proveedor, porque no realiza las verajot antes de comer. Además de todo lo que implica hacer la bendición en las comidas, ¿no? Porque estamos elevando las chispas del alimento que nos estamos consumiendo. La razón elemental de la creación fue que el Eterno pudiera ejercitar su bondad, su piedad para con nosotros. Cuando hacemos algo, ya sea el cumplimiento de una mitzvah o participar en un placer así diario, nosotros debemos reconocer que eso constituye una oportunidad que nos concedió el Eterno en nuestro beneficio. No hemos sido nosotros los creadores de eso, ni los proveedores de ese placer o de ese poder realizar la mitzvah. Hasta el poder cumplir la mitzvah es gracia del Eterno. Cuando recitamos una verajá, reconocemos el propósito de la creación. Permitimos que el Eterno nos conceda su omnipresencia a través de lo creado. No podemos olvidarnos de la importancia de recitar la Akedah de Isaac, el sacrificio de Isaac, de hacer la Ketoret. No podemos olvidarnos de eso. No podemos olvidarnos del lavamiento de las manos, del Netilat Yadayim. Hay que hacerla. Hay que hacer las ofrendas diarias, las korbanot, esto sobre todo los hombres, ¿no? Realmente. No podemos tener falta de tiempo para la lectura de las ofrendas. Bien, todo, Mekomán, todas estas oraciones, todas estas tefilot son importantes rezarlas diariamente. Hay algunos rabinos o algunas autoridades halágicas que afirman que, por ejemplo, la Akedah de Isaac no se debe hacer en Shabbat. Otras dicen que sí. Entonces ya dependerá de quién esté recibiendo la persona la enseñanza para hacerlo, ¿no? A veces el mismo corazón nos dice que debemos o que no debemos hacer. Por ejemplo, según el Arizal, el recitado de la Ketoret, de lo referente al incienso, alienta a las personas a retornar del sendero de sus averot. Y el Zohar comenta que la lectura del incienso de la Ketoret debe recitarse antes de las oraciones matutinas. Antes de las oraciones matutinas. Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta. Debemos adecuar nuestra mente, además, nuestro juicio antes de comenzar a orar. ¿Sí? Debemos tener como esa conciencia que estamos entrando en los confines del Eterno para un propósito sublime, para un propósito sublime de hacer nuestras oraciones. Nosotros somos tus criaturas. Esto debemos tenerlo en cuenta para poder comenzar nuestras tefilot de acuerdo a la Kabbalah. De hecho, el pasuk Va'ani verov hateja avo beteja, y yo en su inmensa misericordia entraré en su casa, debe ser dicho siempre antes de comenzar las tefilot.
o si usted va a llegar a una sinagoga antes de entrar en la sinagoga. Este pasuk reconoce la bondad de Hashem. Él nos posibilitó poder elevarle las tefilot, poder elevar alabanzas al Creador. Entonces, todas parecen detalles como que no fueran importantes y las personas los ven tan cotidianos que dejan de hacerlo, pero son sumamente importantes, porque el Creador desea una nación unificada. Cuando nosotros hacemos una verajá, cuando bendecimos, conseguimos que Hashem incremente sobre nosotros la abundancia de la bendición. Desde sus dominios celestiales Él lo hace, y así la hace además fluir a nuestro mundo, hace que baje la shefa, la abundancia. Es una abundancia en la que además nos hallamos inmersos, pero que los obstáculos nos impiden acceder a ella. Por eso es que cuando decimos Baruch Atah Hashem, realmente estamos diciendo tu fuente de la bendición, además de lo que significa textualmente o literalmente la traducción, ¿no? Bendito eres tú, Hashem, ¿no? Bendito seas Hashem. Estamos diciendo que es la fuente de la bendición, que incremente su influencia bendita en los dominios celestiales, haciendo fluir la prosperidad y la bendición sobre cada uno de nosotros. Continuaremos alimentando esta lista de reproducción del Shulchan Aruch. Así que recuerden, pedir fe, esperanza y caridad, porque lo demás es lo de menos. Secretos del cielo.